Por ejemplo, ¿esta qué color es? ¿Verde? Esto es lila. Ostras. Wow. Wow. Son jabones también de especie. Hola familia, muy buenos días a todos. Bueno, es nuestro primer amanecer aquí en Marrakech y nada, aquí estamos desayunando en la terraza de Riad, en la terraza elevada que tienen encima y nos han servido un poquito de todo, así que un poco de bizcocho, un poco de yogur, zumo natural, mermeladas, mantequilla, queso, panes, así que nada, vamos a desayunar y vamos a coger, como se dice, carretera, porque nos espera un día bien bonito hoy. Hay muchas cosas que descubrir aquí y muchas cosas que tenemos que mostraros. Así que sigan con nosotros durante el día, que vamos a darle, pero bien, de verdad. Buen provecho. Gracias. Bueno, nada, mi gente. Acabamos de terminar nuestro desayunito. Ahora vamos a ir a la plaza. La misma plaza donde estuvimos anoche, que es, digamos, el centro neurálgico de la ciudad. Bueno, señores, estamos en plena plaza otra vez, pero con sol. Ya hemos pasado el arco, ese arco que pasamos anoche, y entramos pues a esta gran plaza donde se desarrolla toda la actividad comercial, toda la actividad de ocio, sociabilización y todas esas cosas. Siguen los tambores sonando, sigue la música. Wow, ahí tenemos a las cobras. A Junior le encantan las serpientes. No, a mí no me gustan. Vamos a ponernos a 4 metros. No es que me den miedo los reptiles, es que me dan como... se me eriza la piel. No. No, no, no. No, 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 no. Ay, Dios mío. Ahí están. Qué miedo. Eso, yo no sé si es peligroso. Hubo algún vídeo así viral tiempo atrás que parece ser que le picó a uno de ellos y lo mató al momento, pero bueno, quién sabe si era verdad, si era mentira. Es primera vez que veo una cobra delante de mí. Yo pensé que eran más grandes, no son tan grandes. Bueno, a 7 metros, porque yo no me pienso acercar ahí. Ahí empieza el zoco. La gente... Todo el mundo te llama. Todo el mundo, señores, todo el mundo te llama. Anoche a mí me dio un poco de estrés porque todos te hablaban a la vez, todos querían que fueras a su negocio, todos querían venderte algo. Bueno, no lo digo a modo de crítica, me parece normal, son personas que se están buscando la vida y bueno, eso es justo. Claro. Lo que pasa es que uno tiene que, bueno, tomárselo un poco con calma porque el nivel de estrés puede ser un poco... Sí, hay que, no se puede parar. Cuando ves que te van a venir encima y no te interesa, pues aceleras un poquito el paso, lo que sea. Claro. No grabarles a ellos directamente, o sea, grabarnos a nosotros, ¿no? Así, porque bueno, sí. Y nada. A lo mejor no quieren. Bueno, y ahora vamos estamos a entrar entrando en la zona comercial ya, en el zoco. Este es el zoco de la ciudad. Estos son, digamos, la gran superficie donde está todo conectado. Esto es una especie de laberinto lleno de pasillos donde hay de todo: ropa, joyería, bisutería, pues bolsos, de todo. Aquí cualquier cosa. Alfombras, sí, mucha marroquinería. ¿Ya dijiste lámparas? También Lámparas, me encantan las sí. lámparas, los espejos. Por aquí. Todos los mosaicos también. Las babuchas. Dice salida. Allá. Allá. Pues mira, joyería. Gafas. Bueno, aquí están todas las túnicas, los vestidos tradicionales de aquí.
A mí me querían vender una hora. Imagínate yo que pinta con un vestido de eso. Joder, yo con una túnica esa. Pues sí, señores, esto es como una especie de centro comercial, pero a la antigua, tradicional. Porque aquí vienes y tienes todo, absolutamente. Tiene su punto, está movidito. Bueno, aquí nos hemos desviado, íbamos por todo recto y ya nos hemos desviado a la derecha para llegar a la Plaza de las Especias, que tiene que estar por aquí ya cerquita. Vamos a verla. Sí, aquí está. Aquí estamos. ¿Cómo huele aquí, eh? Huele a especias, pero ahora mismo huele muchísimo a menta. Colombia. Cuba. De Cuba. Jabones también de especias. Sí, tenemos que buscar el jabón negro. Pues se lo compraremos al amigo de al lado, ¿no? Pero vamos a mirar, a ver. Mira qué chulo por ahí, wow. Mira que tiene sombreros, ¿sabes? Mira como el tuyo. Mira, esto es de alfombras. Todo alfombras aquí. Alfombra. Carpet. Hola. Tapiz. Gracias. Mirad qué curioso, aquí hay baños públicos. Impresionante cómo se mezcla tradición pues con modernidad, ¿no? Porque todavía hay aquí personas que siguen con sus animales de carga, con sus carros, y ya otros pues ya con sus motos, no sé, como todo. Y mira quién tenemos un aquí. contraste tremendo. Hola. Aquí hay muchísimos gatos, pero están. Aquí están, mira, todas las cazuelas. Se ve que para están hacer- súper felices aquí los gatos, ¿eh? Mira las cazuelas para hacer el tajín y el cuscús. Aquí están las vasijas estas de barro. Ve lo que les decía. Ese hombre va con su carro, con sus sacos de cemento. Y con su mulo. El otro O día- mula, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Mulo o mula? Eso era una mula, sí. Algunos saben. Un burro. No, creo que era una mula este, ¿no? Ah, una No me he mula. fijado bien. Y qué sitio tan agradable ahí para tomar algo ahí en la placita, Sí. con todo el ambiente. Pero bueno, vamos a llegar hasta el siguiente lugar y ya después pararemos a tomar algo.
Bueno, aquí ya lo vemos. Esa es la cúpula que vamos a ver ahora. Un dato importante es que la ciudad de Marrakech se fundó en el año 1062, a mediados del siglo XI, y fue fundada por los almorávides. Y de esa época quedan muy pocos vestigios en la ciudad. Uno de ellos es esto que tengo detrás, que se llama la Cuba almorávide. Cuba en árabe es cúpula. Y ahí podéis ver la estructura de esa cúpula. Esta torre, que tiene 12 metros desde el suelo, se encontró por casualidad, porque estaba prácticamente enterrada y abandonada. Entonces, una fundación de aquí la encontraron y la desenterraron y la restauraron. Y bueno, también curiosamente no es muy visitado, porque bueno, es sencillo, no es tan espectacular como otros lugares que vamos a ver, pero tiene muchísimo interés histórico. Y aquí a mis espaldas tenemos la entrada al Museo de Marrakech. Nosotros no vamos a entrar, el que quiera entrar, pues bueno, que sepáis que lo tenéis aquí al lado de la Cuba. Y a la izquierda del museo, pues ya vamos a llegar, ahí lo pone ya, a uno de los monumentos más importantes de la ciudad, que es la medresa o la madraza, cuando también se le dice madraza, de Ben Youssef. Es una escuela de estudios superiores religiosos. No es obligatorio, por ejemplo, sacar los billetes online. Medresa Ben Youssef. Esta ya debe de ser la fachada. Bueno, nada, ¿cuánto costó la entrada a la madrasa? Bueno, cuesta 50 dirham. Para los turistas, para los marroquíes cuesta 20. Nada, Que son 5 euritos. 5 euros cada uno para ver esta maravilla que vamos a ver ahora. Dale vuelta a cámara, ahí Ok, mismo. Ahí mismo, ahí va. en vivo y en directo. Quali sono i bagni? Bueno, esta fue una escuela superior de estudios religiosos, coránicos, ¿no? Está vinculada con una mezquita que tenemos aquí al lado que se llama también igual Ben Youssef. Este lugar se terminó de construir en el 1565. Ahora, bueno, vamos a ponernos aquí para que lo veáis. Detrás mía, ahí arriba, bueno, como podéis ver primero, el patio es muy auténtico, con la decoración muy rica, tiene muchísima decoración. Mirad, por ejemplo. Tenemos mosaicos de azulejo brillantes. Aquí, esto es como en terracota, piedra esculpida. Y aquí ya, madera esculpida y toda la parte del techo contrasta con la austeridad de las aulas o las celdas, le dicen las celdas, las aulas o los cubículos de los estudiantes. Eran 130 celdas que podían llegar a albergar hasta 900 estudiantes, que eran, por cierto, los que mejores calificaciones tenían. Bueno, y aquí parece ser que el vínculo que tiene con la mezquita es por esta fuente que tenemos detrás, que es una fuente de ablución, que es una fuente para, digamos, limpiarse antes de ir a orar a la mezquita, como agua bendita, pero musulmana. Bueno, y he aquí las celdas, los cubículos, las habitaciones.
Bueno, pues aquí nos encontramos en lo que es una de las habitaciones o celdas, como le llaman, que la verdad es que son bastante pequeñas. Y por lo visto, aquí dormiría. Ahí está la escalerita. Aquí tiene una escalerita para subir aquí donde tendrían su colchón. Muy acogedora, pero pequeñita. Ah, mirad lo que hay aquí el patio. La llamada a la oración ahora mismo se escucha. Ahí está la mezquita que yo buscaba. Vamos para abajo. Pues a las 2:05 es una de las llamadas al rezo. Nos vamos a quedar aquí. Bueno, yo estaba buscando la mezquita por allá a pie de calle y no la encontraba. Y hemos dicho, bueno, vamos a tomar algo, descansamos un poco y ya después la buscamos con calma. Entonces queríamos subir a la azotea, que aquí se llama Roof Terrace, a la Roof Terrace, porque bueno, es más tranquilito. Porque bueno, a pie de calle pues es un poco más estresante, que a lo mejor te vienen a querer vender algo, aunque bueno, aquí no tanto, eso era más en la plaza Sí. principal. Esto es como más tradicional, aquí hay mucha gente también, aquí haciendo su vida cotidiana. Así que aquí no hay ese acoso que había ayer por la noche en la plaza, es diferente. Así que si fuisteis a la plaza primero y luego tenéis miedo de venir aquí a dar un paseo por la Medina, pues nada que ver, ¿vale? Que aquí es mucho más relajado. Pero bueno, aún y todo, también un poco para salir un poco también de las motos y de los animales y todo, de los carros. Y para tomarme mi así. café. Claro, pero digo que para eso era que queríamos subir a la Roof Terrace. Pero ¿qué ha pasado? Que las mesitas que estaban libres daba el sol. Y hoy hace aquí un calor, señores, que yo me lo imaginé ya desde ayer que iba a pasar calor. Nos hemos traído la ropa, bueno, pues de otoño-invierno, porque por la noche sí que hace frío. Y ahora mismo tenemos dice 24 grados, pero esto es seco y aquí la sensación térmica es más, o sea, tenemos por lo menos, se nota más calorcito. Y en el sol, en la sombrita más o menos está bien, pero en el sol, ya aprieta. Y bueno, para hacer el cuento largo, que hemos subido, que no ha sido para nada, porque subiendo hemos escuchado ya el primer rezo, El primer llamado a la oración. Llamado a la oración, es el primer llamado a la oración desde que estamos aquí. Y además he encontrado la mezquita. Ya sé dónde la tengo, porque no sabía dónde, o sea, no me ubicaba desde abajo. Y mira, justo la tengo aquí, os la voy a enseñar. Eso es la cuba que hemos visto antes, la cúpula, la cuba almorávide, y justo detrás ahí, al fondo, al final, ahí está la mezquita. Esa mezquita quiero ir a verla porque, bueno, es también almorávide. Así que de los pocos vestigios almorávides que quedan aquí. Nada, vamos a tomar un cafecito ahora. Gracias. Y seguimos. ¿Tomar cafecito, papi? Sí, llegó la hora del café. Papi no ha tomado café desde no sé cuándo. De por la mañana. Ah, hoy sí tomaste café, ¿verdad? Yo Sí, pensaba pero- que estabas con el té desde que llegaste aquí. Sí. Cuando como así una tosta con mantequilla y mermelada, me gusta tomarlo con leche y café. Cuando es para levantarme, solo. Pues eso, a lo cubano ahora, el primero desde que hemos llegado. Y nada, yo me he pedido una pastita de estas, que no sé, me ha dicho el nombre, pero se me ha olvidado. Bueno, pues toda esta zona de aquí
Es la zona más antigua de la ciudad, donde se conservan los restos más antiguos de los vestigios almorávides. Lo primero que se construyó fue la mezquita, que está aquí atrás, pero bueno, no se ve desde aquí. Ya os lo enseñé desde arriba, desde la terraza. Mira, enseña la terracita ahí. Ahí estuve. Ahí arriba estuve para enseñárosla antes. No podemos entrar, solamente pueden entrar los musulmanes, pero además está en reconstrucción. No sé si será porque se vio afectada con el terremoto de 2023. Así que bueno, no se puede ver desde aquí abajo. Ya la hemos visto antes desde arriba. Está frente a la cúpula, a la cuba almorávide que hemos visto antes. Y bueno, ahí por ejemplo veis que pone restaurante terraza almorávides. Pues se ve porque toda esta zona es donde se conservan los edificios más antiguos de la ciudad. No, mirad qué bonito gesto, ¿eh? El señor que no podía con su carrito, madre mía, me ha conmovido. Y el camarero enseguida ha venido a ayudarlo, a empujarlo. Son gente de muchos valores familiares, con las personas mayores. Pues bueno, ahí lo habéis visto. Derecha. Soco por allá, soco. Por ahí los tintoreros, trabajo la lana, la seda, los colores. La fiesta del color. ¿La fiesta del color? Sí, donde trabajo la lana, la seda, los Ok, colores. gracias. Todo recto. ¿Sí? Herreros, todo recto. Ahora tenemos la fiesta del color, donde trabajo la lana, la seda, los colores. Esto es la parte de herreros primero. Herreros. Mira eso. Stop la lana. La lana de capa. La lana de cordón. Los baños, donde cambió los colores para la lana, la seda y los colores. El otro trabajo solo el cordón y la seda. Mira aquí. Qué bueno. La lana, la Súper. seda y los colores, todos son trabajo aquí. Pues para aquí ver los pigmentos. dice el amigo que esta es la lana de cabra. Y seda también, tienen seda. Y aquí se pinta esta lana, o sea, se le da color. Se Y esta- pinta, ¿no? Sí. Y esta es la parte de eso, pues de la... Estos los pigmentos, mira. Los pigmentos. Estos la seda, tocar. Ah, mira, la seda. Visita. ¿Ves? Mira, estos la seda. Estos el algodón. Algodón. Sí, es muy diferente. Y aquí para ver los pigmentos son distintos para la lana, la seda, los colores. Hola, hola, Coca-Cola. Hola. Estos los pigmentos, salam alaikum. Estos Ah, estos son, ¿cómo está, amigo? Salam aleikum. Hola, hola, Coca-Cola. Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Pasa a ver dentro. Por ejemplo, ¿está qué colores? Verde, ocre, dorado. Esto es lila. Ostras. Wow. Wow. Azafrán, amapola. ¿Está qué colores? Rojo. Púrpura. Sí, púrpura, ¿no? ¿Sí? ¿Esta? Eso dorado. Gold. ¿Qué colores? Dorado. Oro. Naranja. Ah, mira. ¿Esta? Verde. Azul.
Wow. El rey de colores, azul tuareg. Azul Tuareg. Para el desierto, para la arena, para el sol. Falta el cambio. ¿Qué tal? Ahí vamos. Muy bonito te queda el color. Ahora Fátima es diferente que acá. Mira, Wow, qué hermosa. para el desierto, en el paneo con bufanda. Ah, Para el mar con qué bonita. Súper. Esta me gusta. marino. ¿Qué precio Esto tiene? rojo y amapola, ¿qué precio? Amapola. A ver, hijo, Me gusta este. ¿Qué precio tiene? fotos en eso. En este momento nos encontramos en la plaza llamada El Efna. Y lo que quiero recomendaros, o queremos recomendaros, es que cuando vengáis a esta plaza, pues no perdáis la oportunidad de subir a una de las terrazas, como estamos ahora nosotros. Por favor, Esto para ti. esto pediste tú esto, ¿no? La menta con azúcar, sin azúcar. Con azúcar. Con azúcar. Están haciendo un té de menta. Él mismo parece que lo sirve y todo. Este lo hace mejor que yo, ¿eh? Ya ves. Muchas gracias, amigo. Gracias. Pues nada, les decía, pues lo que han visto, veniros aquí a tomar algo, a una terraza de las que hay alrededor de la plaza, donde están todos los cafés, los restaurantes, subís a la última, a la terraza, y vais a poder contemplar todas las vistas desde la mezquita, toda la plaza, todo el ambiente, lo vais a ver desde arriba. Ahí van a hacer unas fotos espectaculares, van a hacer unos vídeos espectaculares, y sobre todo vosotros lo vais a disfrutar mirándolo desde un plano. Es increíble, esto recomendable 100%. Aparte que es súper agradable el lugar, la terraza es súper auténtica marroquí, Y también se está más tranquilo que allá abajo, ¿no? y se está mucho más tranquilo que allá abajo en primera fila, donde está todo el hormiguero, que bueno, está bien para un rato, pero llega cuando quieras estar un poco más tranquilito, pues pueden subir esta terraza para todo lo que os he dicho. Así que tomen nota y no os perdáis esa oportunidad. Salud. Ahora os voy a enseñar las cintas que traigo yo, porque nada, me he sentado aquí, como estáis viendo, o sea, lo que estáis viendo vosotros ahora mismo es mi vista, ¿vale? Me he sentado aquí frente a frente a la mezquita. Pero claro, todavía el sol está bajando, lo tengo justo enfrente y está bastante intenso. Así que me estaba dando el sol en toda la cara y el camarero súper amable ha venido y me ha dejado un sombrero. Y bueno, pues nada, me ha dejado el sombrero, la verdad que súper bien, porque hago así y ya no me da, pero no me cabe. Ya me he preocupado. Que no me cabe. Pero bueno, no importa, lo agradezco igual, ¿eh? Shukran, muchas gracias, porque me has salvado, porque no veo nada ahora mismo para allá. Así que nada, voy a tomar. Yo he pedido un smoothie de, aquí se llama mocktail y es tutti frutti, sin alcohol. Voy a probarlo. A ver. Madre mía, esto es riquísimo. Yo ya había probado las frutas aquí, los zumos de frutas y los helados en Casablanca, y fue una de las cosas que me impresionó cuando vine la primera vez. El sabor de la fruta es buenísimo, o sea, le sacas el sabor de todas las frutas. Puedo distinguir la fresa, el plátano, la piña. Salud.
bueno? Bien, es que no tengo facturado uno y vamos a coger más cosas, ¿vale? Pero primero arrugas, ¿no? Y manchas y todas las cosas. Dice que le llaman el Botox marroquí. El botox marroquí.